madre olvidó a su bebé en el fregadero de platos. No creerás la sorpresa que se llevó. Esta es la historia de una joven mujer quien se volvió madre a sus cortos 22 años. Su nombre era Margaret y era hija de uno de los empresarios más adinerados del país. Margaret solía llevar un estilo de vida bastante bohemio. Siempre se encontraba frecuentando bares y discotecas. Solía ser admirada por muchos muchachos por ser una jovencita tan liberal que cada fin de semana vivía en una fiesta distinta y se acostaba con cada chico que le llamara la atención. Era una muchacha que bebía y se amanecía, hasta que un día llegó a su vida una bendición completamente inesperada, que fue un bebé, el cual ella lo tomó de esta manera. Margaret LeBlanc era una jovencita que desde muy pequeña creció rodeada de todas las comodidades posibles. Mal acostumbrada por sus padres, creció bajo el erróneo concepto de que la posición económica que tienes te permite gozar de algunas cosas. Te da el privilegio, por ejemplo, de poder humillar a quienes quieres o consideras inferiores. Su madre se llamaba Ella y era la dueña de una de las cadenas de perfumerías más exclusivas de todo el país. Su padre era un gran diputado. Margaret, a quienes sus padres solían llamar Maggie, vivía dentro de una enorme mansión y tanto ella como sus padres disfrutaban mucho de dar malos tratos a sus empleados, quienes muchas veces se quedaban callados por temor a ser echados del trabajo. Llegaría el día lunes y los esposos LeBlanc llegaron a casa tras un largo viaje de negocios por el Caribe. Al entrar se dieron cuenta de que la casa estaba hecha un completo desastre. De inmediato la señora Ella fue con el portero de la casa, un señor muy humilde, a quien le dijo: «Oye tú, viejo inútil, ¿qué demonios pasó en mi casa?». Aquel hombre muy asustado le respondió inmediatamente que él no tuvo nada que ver, que la señorita Margaret había hecho una reunión con sus amigos y por eso habían dejado todo en ese estado. La señora de la casa, con poca delicadeza, insultó al humilde portero y lo echó sin reparo alguno, sin siquiera importarle que este hombre mayor se pusiera de rodillas ante ella para suplicarle que no le quitara su trabajo. Esta cruel mujer solo lo golpeó y echó de su casa sin siquiera sentir remordimiento. La señora Ella dio aviso a sus empleados para que consiguieran un portero lo más pronto posible. Al ver que ya no había un portero en la mansión, la cocinera de la casa decidió hablar con su hijo, un muchacho joven, fuerte y que necesitaba el trabajo. Esta mujer motivó a su hijo para presentarse y postular el puesto, pero le pidió que no dijera nada sobre que era hijo de ella. El hijo de esta mujer se llamaba Ernesto. Era un joven de 20 años con un excelente físico. Decidió acercarse a la mansión al día siguiente en busca de la señora de la casa, a quien cuando tuvo el gusto de conocer, le comunicó sus ansias por trabajar. Aspiraba a ser el reemplazo del anterior portero. La señora Ella, al verlo, se dio cuenta de que era un joven muy atractivo, así que le dijo que no habría mayor tiempo que perder, pues el puesto era suyo, porque parecía tener capacidades para tal responsabilidad. Llegaría la noche y los esposos emprenderían un viaje de negocios, dejando a Margaret sola. La mansión quedó a su entera disposición. El día lunes Ernesto llegaría a trabajar y mientras tanto Maggie se encontraba bajando de un taxi un tanto alcoholizada. Al verlo se enfureció y le preguntó que quién era él y qué estaba haciendo en la puerta de su casa. Ernesto la saludó muy educadamente y le comentó que él era el nuevo portero de la casa. Margaret quedó impactada por la buena nueva y decidió cancelar todos sus compromisos pendientes, proponiéndose a sí misma engatusar al nuevo portero y no descansar hasta que pudiera llevárselo a su alcoba. El pobre Ernesto, dominado por los encantos de Maggie, cayó en sus garras y terminó llegando hasta la alcoba de ella, tal y como Maggie se lo había planeado. Tras aquella aventura de una noche, Maggie sentía que había logrado su cometido,
así que decidió echarlo de la mansión, pues ya no le serviría de nada su sola presencia. Los días pasaron y Maggie recibiría la noticia más triste de su vida. El avión en el que sus padres iban retornando a casa había sufrido desperfectos durante una fuerte tormenta eléctrica y había caído al Océano Pacífico, ocasionando múltiples pérdidas humanas, dentro de las cuales lamentablemente se encontraban las vidas de sus padres. La jovencita no podía creer que sus padres ya no estarían con ella, pero de cierta forma, lo que amortiguaba un poco su pena era que ahora ella era la heredera del gran patrimonio de sus padres. Durante el funeral, Maggie no quería recibir el pésame de nadie y al llegar a casa se encerró en su habitación. Se sentía muy mal por la pronta partida de sus padres y se alejó de todos. La cocinera, al verla aislada de todos, decidió acercarse a ella con mucha amabilidad. Llegó hasta su habitación y del otro lado de una puerta cerrada le dijo que le había llevado un poco de sopa. Maggie, muy ojerosa y con un rostro completamente demacrado, abrió la puerta y al ver a Guillermina, la cocinera, le comentó que no se encontraba del todo bien, que parecía que tenía náuseas. Guillermina, asustada, le preguntó a Maggie si tal vez estaba embarazada. Y Maggie, ante esta pregunta, le aseguró a Guillermina que eso era muy poco probable y le dijo que tal vez solo había pescado algún virus por el cambio de clima. Pasaron los meses y tras notar la ausencia de su periodo, Maggie decidió sacarse una prueba de embarazo. Poca fue su sorpresa cuando al ver el resultado, este era lo que ella ya suponía. Maggie estaba embarazada. Maggie había sido consciente de que su último hombre había sido el portero, aquel joven guapo a quien había utilizado para su beneficio. Al llegar a casa, fue directo con Guillermina y le comentó su situación. Además le dijo que no quería al bebé. Guillermina le dijo que un niño siempre era una bendición y que ella podría ser castigada si decidía interrumpir ese embarazo. Entonces Maggie, tal vez por miedo, aceptó tenerlo, pero con la condición de que al nacer, Guillermina se lo llevara, pues ella no quería a nadie que supiera que el niño había sido producto de una aventura de ella con el portero de la casa. Guillermina, al escuchar la confesión sobre la paternidad del bebé, estaba completamente asombrada. No podía creer que se trataba de su propio nieto. Al término de los 9 meses, Guillermina le ayudó a Maggie a ir al hospital para que pudiera dar a luz. Aquel día nació un hermoso bebé, el cual fue nombrado Billy. Guillermina decidió quedarse a vivir en la casa por su nietecito. Y al ver que Maggie no atendía al bebé correctamente y mucho menos lo amamantaba, ella se encargó de cuidar al niño. Pasaron los meses y Maggie volvió a su vida de fiestas. En uno de estos eventos fue que conoció a un hombre muy guapo, con quien también decidió llegar hasta su casa para llevarlo a su alcoba, pero al hacerlo se dio con la sorpresa de que en el cuarto de ella había un bebé. Rápidamente el hombre cuestionó a Maggie sobre el niño y le preguntó que quién era él y qué hacía en su habitación si ella le había dicho que no tenía hijos. Maggie, muy asustada, le dijo que era el hijo de la empleada y que rápidamente lo llevaría hasta su cuna. En ese momento no había nadie en la mansión, pues Guillermina había salido para comprar pañales para el pequeño Billy. Al no encontrar a Guillermina, Maggie decidió bajar hasta la cocina y colocar al bebé en el fregadero de platos. Las horas pasaron y Maggie solo se dedicó a divertirse junto a aquel hombre. Al llegar Guillermina vio al bebé llorando inconsolablemente dentro del fregadero. Su pequeño cuerpecito estaba a punto de ser cubierto por completo por el alto nivel de agua y además estaba muy helado. Al día siguiente Guillermina le dijo a Maggie muy triste que el pequeño Billy se encontraba muy enfermito y que tan solo era un bebé de 6 meses, que no debía ser tan cruel con el pobre niño. Maggie respondió que ella no quería a ese niño y que meses antes ya le había ordenado que se lo llevara lejos
y lo diera en adopción. Y que mejor aún, si quería hacerle un favor, se fuera junto con el bebé y no volviera más. Guillermina, sin pensarlo, se llevó al bebé a su casa, ya que el pequeño Billy era muy parecido a su padre, quien lamentablemente había fallecido hace apenas unos 3 meses a causa de un accidente automovilístico. Guillermina podría encontrar en Billy un recuerdo vivo de su único hijo. Producto de que Maggie había sido una madre descuidada, el niño desarrolló una especie de infección muy fuerte, la cual lamentablemente generó en el bebé una ceguera. Pero esto no sería impedimento para la señora, quien unos meses después ingresaría a trabajar a una clínica que era bastante conocida por pertenecerle a unos doctores que eran conocidos por su enorme corazón. Ellos le tenían mucho cariño a Guillermina. Guillermina, en una oportunidad al ver que su nieto estaba creciendo y tenía 5 años, se acercó a los doctores con mucha pena. Les comentó la situación del niño y les comentó también que su pequeño nietecito no podía ver a causa de la irresponsabilidad de su madre, quien cuando él era tan solo un bebé de 6 meses de nacido, le causó aquella desdicha. Entre lágrimas, Guillermina les comentó que el niño ya tenía 5 años y que solo quería para él una vida mejor, que no importaba si le descontaban todo su sueldo, pero que ella estaría dispuesta a hacer hasta lo imposible porque su nietecito recibiera ayuda. Los doctores, al oír a la mujer, se conmovieron y le pidieron que llevara al niño a consulta al día siguiente. Tras esto, Guillermina no dejó pasar ni una hora de más. A la mañana siguiente, y llevó al pequeño Billy con los doctores para que lo revisaran. Los doctores le dijeron luego a Guillermina que ellos no le cobrarían absolutamente nada, que le brindarían su ayuda a ella y al pequeño para que él recuperara la visión. La semana siguiente se llevaría a cabo una operación en el pequeño Billy, la cual por bendición de Dios fue culminada con éxito. Poco a poco Billy fue recuperando la vista con ayuda de terapias y doctores. El pequeño, al recuperar la visión, fue uno de los primeros en su clase, tenía las mejores calificaciones y cuando cumplió la mayoría de edad, tomó la decisión de estudiar medicina para ser un gran doctor y le daría una mejor calidad de vida a Guillermina. Pese a haber transcurrido muchos años, Billy nunca dejó de visitar a los doctores que un día lo ayudaron cuando era tan solo un infante. Billy y su abuela entraron un día a la clínica para saludar a los doctores, como solía ser costumbre de ellos, y al ingresar no notaron que los doctores estaban entrevistando a una mujer. Al sentir la presencia de 2 personas ingresando, la mujer se dio la vuelta para poder observar de quién se trataba, y al ver a Guillermina exclamó muy eufóricamente que se encontraba gustosa de volver a verla luego de tantos años, y luego procedió a preguntarle por el joven que la acompañaba, preguntando directamente que quién era él. Guillermina, muy asustada pero armada de valor, le respondió a Maggie que aquel joven era hijo suyo, el mismo que algún día dejó descuidadamente en el fregadero de platos, y que también ese jovencito era su nieto, porque el guapo portero que ella una vez utilizó para su conveniencia era su hijo, quien lamentablemente hace ya varios años había partido a mejor vida. Maggie, impactada, respondió increpándole a Guillermina a modo de regaño que no había dejado en adopción a aquel niño, pero Guillermina inmediatamente la calló, diciéndole que ella no tenía tan mal corazón como para siquiera contemplar cosas como esas, y menos si se trataba de alguien que era sangre de su sangre. Maggie se acercó a su hijo y le expresó su enorme arrepentimiento, excusándose en que era muy joven y cometió muchos errores. Billy, muy educadamente, pero tratando a Maggie como la extraña que era para él, le dijo que aceptaba sus disculpas, que la perdonaba, pero que no quería que formara parte de su vida. Luego de esto, procedió a tomar del brazo a su mamá Guillermina y se retiró. Mientras que los doctores que habían entrevistado a Maggie para el puesto de empleada de limpieza le dijeron a Maggie que lamentaban mucho todo eso, pero tras oír la clase de persona que era ella,
no podían brindarle el puesto de trabajo. Maggie se quedó sin casa y sin fortuna como consecuencia de la mala vida que voluntariamente llevó por tantos años. Si obras bien, serás bien recompensado. Si obras mal, tal vez no tengas tanta suerte. En esta vida todo lo que damos es lo mismo que recibimos, por tanto siempre debemos ser valientes y ser buenas personas. Si esta historia te gustó, déjame saber en los comentarios qué te pareció y déjanos un me gusta para saber que realmente te agradó. Yo soy María José Cisneros y espero verte en el siguiente video por tu canal de siempre. Haciendo Historia.